Levan aquí meus pais 30 e pico anos e nunca secou, é a primeira vez. E xa levamos así un par de meses, é bastante complicado, mentres que non veña a chuvia, vai ser así, todos os días. E agora vámonos ir a outro sitio. Más de 40 lugares diferentes en el concello de Carballo necesitan la ayuda de una motobomba para poder tener agua en sus viviendas. Y la demanda crece de forma exponencial. Todo esto además en una comarca, la de Bergantiños, tradicionalmente húmeda a estas alturas del otoño. Ningún vecino recuerda una situación tan grave. En varias parroquias del rural, con las traídas totalmente secas, el reparto de agua es una necesidad. Solo aquellos vecinos con pozo de barrena están a salvo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ese anticiclón continúa alejando la posibilidad de lluvias importantes. Este 2017 va camino de convertirse, si no lo remedia un milagro, en uno de los 3 años más cálidos de la historia. Ámsterdam ganadora contra todo pronóstico. La capital de los Países Bajos se ha hecho con la sede de la Agencia Europea del Medicamento. Barcelona se caía en la primera ronda de la carrera por conseguir esos 900 empleos. La inestabilidad política provocada por el proceso secesionista tendría la culpa, según el diario Financial Times y según mantienen miembros del gobierno. La propia ministra de Sanidad valoraba esta pérdida como uno de los daños directos del independentismo. Gana adeptos la vía Forcadell. Hoy han sido los exconsejeros Turull y Rull. Sus defensas han pedido a la Audiencia Nacional que los ponga en libertad, alegando que acatan el 155 sin ofrecer, dicen, ningún tipo de resistencia. La jueza Lamela tiene sobre su mesa otro informe, el de la Policía Nacional, que confirma que los Mossos intentaron quemar documentos relacionados con el 1 de octubre. Decían que eran papeles con datos administrativos, permisos, vacaciones o bajas, pero lo que se han encontrado son instrucciones para el referéndum y escritos de contenido político. Ser eternamente jóvenes, incluso inmortales. Ese será el futuro al alcance de nuestra mano. José Luis Cordeiro, ingeniero del MIT y descendiente de gallegos, se ha convertido en el gran gurú mundial de la longevidad. Hoy ha estado aquí, ha visitado a Coruña y aquí ha vaticinado que en unas décadas morir ya no será irremediable. Nosotros consideramos que la muerte es un pequeño problema técnico que vamos a poder curar en los próximos años gracias a los avances tecnológicos. Estamos viviendo un tiempo mágico, un tiempo increíble entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal. Lo que no es ciencia ficción, aunque lo parezca, sino una realidad al alcance de hospitales de todo el mundo, Galicia incluida, es la impresión 3D aplicada al ámbito de la sanidad. Alimentos diseñados, por ejemplo, para personas con dificultades para tragar o férulas que encajan a la perfección con nuestra anatomía. Es la tecnología 4.0, a la carta y más barata. El Álvaro Cunqueiro se ha convertido este lunes en una fábrica de inventos al servicio de nuestra salud. Crece el número de alérgicos a las picaduras de velutina y sepan que la reacción no tiene por qué ser congénita. Vamos, que no tenemos por qué nacer con ella, sino que podemos desarrollarla a lo largo de nuestra vida. Si les pica una avispa, estén atentos a los síntomas. El picor intenso que el paciente presenta en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en la zona genital o en el cuero cabelludo. Hace solo unos días era un vecino de Oporriño el que fallecía tras ser atacado por varias velutinas y recibir hasta 25 picaduras que le provocaron una reacción alérgica mortal. Los esfuerzos, mientras tanto, por retirar nidos se siguen multiplicando. Solo en el área de Vigo los bomberos eliminaron este fin de semana 30 nidos en apenas 12 horas.
Del Black Friday al Cyber Monday, de ahí hasta Navidad y luego Reyes, en las próximas semanas se espera un repunte de las contrataciones en el sector servicios, que con el tirón del comercio y el transporte provocará que las empresas de trabajo temporal firmen en España hasta 1 millón de contratos. Claro que solo un cuarto tendrá continuidad pasadas esas fechas. La gente adelanta cada vez más sus compras y eso se nota en la prolongación de los contratos temporales que ahora arrancan en noviembre. Esto es Baíña, concello de Bayona, es la presa del sur de Galicia que simboliza lo que está pasando, o más bien lo que no está pasando, que es llover. Comenzó el año hidrológico por encima del 91% de capacidad y hoy está al 28%. Es el registro estadístico más bajo desde el año 2008, pero entonces superaba el 50%. Meteo Galicia habla de posibilidad de lluvias a partir de la noche del miércoles, pero para que se levantasen las alertas por sequía, esas precipitaciones deberían igualar o superar los 500 litros por metro cuadrado de aquí a final de enero. Y vamos, queda poquito. Los números de nuevo no apuntan al optimismo. En 2017 ha llovido un 60% menos en la ciudad de Vigo que en el mismo periodo de 2016. En lo que llevamos de año no se superaron los 140 litros por metro cuadrado en ningún mes. Incluso zonas tradicionalmente húmedas y con abundante agua, como es la comarca de Bergantiños, están batiendo todos los registros. En este municipio coruñés, en Carballo concretamente, sus parroquias rurales tienen ya graves problemas para abastecerse. Los vecinos no recuerdan algo igual en las últimas 3 décadas. Vimos o hidrante que ven da traída de agua da traída de agua de Carballo e vimos cargar aquí sempre. Empezamos sobre as 8:30 ou así da mañá, cabremos sobre según os pedidos que hai. Os veciños póñense en contacto con nós, imos repartindo agua según teñamos pedidos. Aquí xa vimos o viernes, vimos agora, según as necesidades do que faga falta. Enchemos este depósito que leva bastantes litros e pon a traída de 43 casas aquí que hai. Surgen novos sitios, temos 43 sitios para repartir ahora a auga. E xa levamos así un par de meses, é bastante complicado, mentres que non veña a chuvia, vai ser así todos os días. E agora vámonos ir a outro sitio. Estamos repartindo varias casas, por aí tamén, en bidóns e todo isto. Nunca la comarca de Bergantiños había estado tan seca. En los últimos 30 años nadie recuerda una situación como la que se está viviendo. En parroquias como esta, en Artes, en Carballo, hay que recurrir a motobombas como esa que se ve al fondo de Protección Civil para llenar depósitos. Conseguimos o depósito este e xa levan 3 veces vindo a encher. Levan aquí meus pais 30 e pico anos e nunca secou. É a primeira vez para lavar os cacharros, a loza, lavar a roupa, a lavadora, incluso para ducharse. E hai outro veciño lá atrás, hai 3 ou 4 que están sin agua, quitando os que teñen un pozo de barrena. Y en Larín, Arteixo Plácido, un vecino de este lugar, no dispone de agua corriente en su domicilio desde hace más de un mes. Los pozos de la zona también se han secado y la única solución pasa por carretar garrafas de agua desde las casas de los vecinos que sí mantienen el suministro. Un mes que empezó a baixar, pero rápidamente. ¿Y desde cuándo vai a buscar auga a casa veciña? Pues habrá 20 días. Estamos carretando agua. ¿Y cómo fue cas duchas y eso? ¿Duchas? Sí. Pues con esto, canto auga nunha pota, ¿Sí? na cociña, e despois levo para a ducha, e tiro pola cabeza abaixo. Así. Claro, como se facía antes, antigamente. En que te duchabas antes, hai 50 anos, nunha tina das vacas. Habrá xente que ainda non sabe facer, pero eu sei porque xa o fixen cando era chaval.
La pasada semana les contamos la trágica muerte de un vecino de Oporriño tras recibir 25 picaduras de velutina, aunque cada vez son más los esfuerzos por retirar esos nidos de nuestro entorno. Este sábado los bomberos de Vigo eliminaron, por ejemplo, 30 nidos en solo 12 horas. Las avispas asiáticas siguen siendo una amenaza, sobre todo para los alérgicos. Se ha intentado todo para eliminarla, pero la avispa asiática sigue avanzando imparable en Galicia, donde se han disparado las alergias por este tipo de picaduras. Es casi como un helicóptero armado comparado con una avispa normal, es muy grande. Entonces se supone que inyecta mucho más veneno y las reacciones pueden ser peores. Una persona que es alérgica al veneno de las avispas, con que sea picado por una sola avispa una sola vez, puede tener una reacción anafiláctica grave que ponga en peligro su vida. Pero ¿cómo saber si somos alérgicos? Los expertos dicen que es difícil saberlo porque el alérgico no nace, se hace. Yo para ser alérgico a las avispas o a las abejas, primero tengo que haber recibido una picadura. Con una picadura llega ya para que mi cuerpo a veces ya se haga alérgico. Hacen falta entre 50 y 100 picaduras para matar a una persona no alérgica, pero hay que acudir al médico si las molestias se generalizan. Síntoma premonitorio que nos avisa de que estamos ante una posible reacción alérgica que se nos viene encima es el picor intenso que el paciente presenta en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en la zona genital o en el cuero cabelludo. En España se estima que unas 250.000 personas son alérgicas a este tipo de picaduras. De nuevo, el carril bici de Bayona ha sido escenario de un suceso. La Guardia Civil está investigando a un conductor que atropelló a un ciclista tras discutir con él. Los hechos ocurrían este domingo por la mañana. Parece ser que el origen de la disputa fue que el ciclista de 29 años no iba por el carril habilitado para las dos ruedas, sino por la calzada. Afortunadamente, la víctima solo sufrió heridas de carácter leve. El autor de la agresión ha sido denunciado. En esta misma carretera, recordamos, se produjo el año pasado otro trágico siniestro que terminó con la vida de dos ciclistas tras ser atropellados también por un conductor que pretendía adelantarlos. Fue a raíz de ese suceso cuando se decidió reformar este carril bici para mejorar la seguridad vial. Espectacular accidente el que tenía lugar esta tarde en Opousadoiro, cerca de Vila García. Un camión cargado de piedras volcaba y dejaba esparcida su mercancía en la carretera, ocupando todos los carriles. El conductor del tráiler pudo salir por su propio pie a través del parabrisas. Una máquina retroexcavadora se ocupó de retirar las piezas de la vía y el Servicio Municipal de Emergencias limpió con espuma y absorbentes un pequeño vertido de hidrocarburos. Juicio a la manada. Hoy comparecían los forenses que atendieron a la joven que denunció esa presunta agresión sexual en San Fermines. Insisten en que no hay rastro de violencia, lo cual no quiere decir que no se produjese la violación. La Policía Foral ha limpiado ya las grabaciones. La acusación entiende que estas demuestran que las relaciones no fueron consentidas. Entrada de los acusados en los juzgados a las 9 de la mañana. Dentro escucharon a los médicos forenses que atendieron a la joven en el hospital la noche de la presunta violación. Se ratifican en su informe que decía que no tenía lesiones que se correspondieran con el uso de la violencia. Más allá de la ratificación, en ningún caso queda acreditado ni una cosa ni la contraria. Ahora bien, el hecho de que no haya violencia no significa que no sea violación. Esta existe en el momento en el que la víctima no da su aprobación conscientemente a mantener relaciones. De hecho, la policía dice que del sonido de los vídeos de la supuesta violación se entiende que ella no quería estar con ellos. Que no eran consentidos. Que las relaciones no han sido consentidas. Los abogados de la víctima dan por cerrada la polémica de que no se aceptase como prueba unos mensajes de WhatsApp de la manada. Desde el punto de vista técnico-jurídico es entendible, porque no tienen en principio una relación inmediata con los hechos. Y porque se aceptasen fotos colgadas en redes sociales de la joven de un reality show. No me parece tampoco extraño que el tribunal haya aceptado la prueba, porque eso no quiere decir que luego la vaya a valorar en contra de la cliente, porque vamos, una víctima tiene derecho a intentar hacer su vida y sobre todo a aparentar que no ha pasado nada. El miércoles declararán los acusados. Según Amnistía Internacional, en nuestro país, 1 de cada 5 mujeres sufre algún tipo de acoso o abuso en Internet, a través de Facebook, de Instagram o incluso de páginas de compraventa de segunda mano. Casi la mitad de ellas ha llegado a temer por su integridad física. Es una imagen cada vez más común, gente enganchada a Internet, al uso de las redes sociales, donde el acoso es cada vez más frecuente y peligroso y donde ellas son el gran objetivo.
Según un informe de Amnistía Internacional, 1 de cada 5 mujeres sufre acoso o abuso en la red en nuestro país y de ellas, casi la mitad, ha llegado a sentir su integridad física amenazada. Instagram, Facebook, cualquier portal sirve para contactar, en la mayoría de los casos, casi el 70%, por completos desconocidos. Incluso las aplicaciones de compra y venta se utilizan para ataques sexuales, racistas u homófobos. Pero no solo es un contacto verbal. Con muchas de esas aplicaciones se obtiene el sitio exacto en el que se encuentran en ese momento y acaban dando datos personales que permiten identificarlas. El acosador insulta, amenaza y humilla, mientras que su víctima, más de la mitad de ellas, sufre pérdida de autoestima o de confianza. Acaban padeciendo estrés, ansiedad e incluso ataques de pánico. La solución es que las redes sociales y los gobiernos tomen medidas para acabar con este abuso, porque aunque en Internet debe primar la libertad de expresión, esta libertad no puede proteger expresiones ofensivas, perturbadoras ni sexistas. Más denuncias, más órdenes de protección, más viviendas para mujeres que buscan refugio. La violencia machista sigue incrementando sus cifras también en Galicia. Los datos del primer semestre de este año demuestran que la concienciación crece, pero no dejan de ser preocupantes para una lacra en la que los medios nunca parecen ser suficientes. Incrementase todos os ítems, digamos, non? Por exemplo, denuncias en Galicia no primeiro semestre se incrementaron un 22,23% respecto ao mesmo período no ano anterior, as ordes de protección un 26,44% máis, e tamén en todos os recursos que temos na Secretaría Xeral de Igualdade, isto é, axudas periódicas, a Rede Galega de Casas de Acollida, a atención psicolóxica, todas esas cifras tamén se teñen incrementado. Moitas mulleres víctimas de violencia de xénero nos contaban en ese grupo de traballo onde estaban presentes todos os ámbitos, judicial, social, educativo, sanitario, nos contaban cando e en que momento elas se sentiron revictimizadas ou victimizadas tamén polo propio sistema. Iso é o que queremos pulir e evitar. Esta é a maior das preocupacións. Isto é tremendo, é un drama, pero tamén hai que ver que no 75% dos casos que as mulleres denuncian saen da violencia de xénero. Hai que modificar leis, hai que poñer máis recursos sobre a mesa no territorio. ¿Se imaginan ustedes ser inmortales dentro de 30 años? Quizás no quieran serlo, pero sepan que eso que parece tan lejano es una realidad en la mente de José Luis Cordeiro, ingeniero del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts y auténtico gurú de la eterna juventud. De padre gallego, además, Cordeiro ha visitado hoy a Coruña para dar su versión sobre lo que podría suponer la muerte de la muerte. Nosotros consideramos que la muerte es un pequeño problema técnico que vamos a poder curar en los próximos años gracias a los avances tecnológicos. La prueba de que la inmortalidad biológica es posible es que ya existe y están en nuestras células, que ya existen células que no envejecen. Las mejores células de nuestros cuerpos, que son las células germinales, no envejecen. Lo mismo el cáncer, es una serie de mutaciones que detiene el envejecimiento celular. Por eso el cáncer no se muere solo. Y ahora que se puede secuenciar el genoma humano, podemos identificar las mutaciones que detienen el envejecimiento celular del cáncer. Y eso es lo que se está haciendo en estos momentos. Y esto es un problema no tanto médico, sino informático. Y así compañías como Microsoft ha anunciado que en 10 años ellos piensan curar el cáncer. Grandes compañías como Google creó una compañía cuyo objetivo es curar la muerte. Y nosotros estimamos que en 10 años vas a secuenciar tu genoma por $10 en un minuto. $10 en un minuto. Ahí es cuando se va a masificar la secuencia del genoma y es cuando vamos a curar el cáncer, porque cuando sea tan barato secuenciar el genoma, tú vas a poder secuenciar el genoma de tus células buenas y de tus células cancerígenas y encontrar las mutaciones que generaron el cáncer. Por eso es que todavía no podemos curar el cáncer, porque todavía estas tecnologías son caras y no conocemos lo suficiente del genoma, pero lo vamos a conocer en 10 años. Estamos viviendo un tiempo mágico, un tiempo increíble, entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal.
Aunque parezca ciencia ficción, algunas de las piezas que hoy hemos visto en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo son ya una realidad con la que se trabaja. Impresoras 3D aplicadas al ámbito sanitario que permiten desde hacer alimentos fáciles de deglutir hasta férulas que encajan a la perfección con nuestra anatomía. Oscook es un proyecto que desarrolla una impresora 3D que cocina. Por cocinar entendemos cocer, freír, asar. El primer producto que hemos elaborado es una cáscara de mejillón con masa de pan. En el mundo de la salud estas impresoras podemos utilizarlas para elaborar alimentos de fácil deglución para personas con dificultad para tragar. Aquí venimos a explicar la línea que tenemos desarrollada de bioférulas aplicadas al sector salud. Es una solución para aplicar la optimización que tiene el 3D printing en férulas de inmovilización a largo plazo en contacto con piel. Entonces, el poder adaptarlas a la geometría individualizada del paciente es la ventaja competitiva que tienen estos productos. Desde maxilofaciales, tobillos, guías quirúrgicas para dental, incluso hasta la reproducción de biomodelos quirúrgicos. En este caso podemos ver tanto el interior como el exterior de las piezas y de manera muy sencilla y limpia también podemos obtener los modelos, como veis aquí. Bueno, aquí estamos un poco imprimiendo una férula para una pierna. Se está imprimiendo en PLA, que es ácido poliláctico, que es un material biocompatible que sale de la fécula de maíz. Y bueno, hemos escaneado la pierna del paciente y a partir de ese escaneo en 3 dimensiones realizamos la impresión de la férula. La ventaja que tiene básicamente es que bueno, el precio, el tiempo de fabricación y la personalización, porque claro, la férula encaja perfectamente en la pierna. Buscamos la personalización y optimización de un dispositivo auditivo para cada paciente. Lo que buscamos no es solamente que tengan una recuperación, una rehabilitación auditiva, sino que puedan aprovechar ese dispositivo con la nueva Internet de las cosas. Si a lo mejor algo de fabricación en un laboratorio te llevaría 15-20 días, en esto a lo mejor en 24 horas máximo lo tenemos listo. Llevan en prisión desde el 2 de noviembre y hoy han pedido ser excarcelados. Las defensas de los exconsellers de Presidencia y Territorio, Jordi Turull y Josep Rull, han solicitado a la Audiencia Nacional que les ponga en libertad. El motivo, que acatan expresamente las medidas del artículo 155 sin promover resistencia alguna. Piden que se les apliquen los mismos criterios por los que el Supremo dejó, por ejemplo, en libertad a Carme Forcadell y a los miembros de la mesa de Junts pel Sí. Esta mañana hemos visto también a un grupo de bomberos catalanes creando un gran lazo a favor de la liberación de los Jordis y de los exmiembros del Govern catalán. Pues precisamente uno de los Jordis es hoy protagonista. 2 semanas más lleva entre rejas que Turull y Rull. Jordi Sánchez, el líder de la Asamblea Nacional Catalana, ha sido testigo este fin de semana de un violento episodio en prisión. Ocurrió este domingo en Soto del Real, a donde llegó el pasado 16 de octubre junto a Jordi Cuixart. Un preso dominicano acuchillaba en el cuello a otro reo durante la celebración de la misa y Sánchez se encontraba tan cerca que llegó a pensar que él era el destinatario de la agresión. Los funcionarios lograron reducir al atacante y quitarle el arma, un cuchillo de plástico con 4 cuchillas de afeitar pegadas. Se sospecha que los implicados en la pelea están relacionados con bandas latinas. Abogados aquí, por favor. Hoy además han salido a la luz varios pinchazos telefónicos realizados a altos cargos del Govern. Grabaciones que reflejarían que se intentaron destruir pruebas antes de que la Guardia Civil registrase las dependencias de Economía y Hacienda. En esta incineradora que están viendo fue donde la Policía Nacional intervino documentos que los Mossos pretendían quemar a finales de octubre. En su momento aseguraron que los papeles no tenían nada que ver con el 1 de octubre, sino que eran simplemente datos administrativos relativos a vacaciones o bajas. Hoy se ha sabido que esos documentos tenían contenido político y que implicarían a mandos autonómicos en la inacción del cuerpo policial de los Mossos durante el referéndum. La jueza Lamela ya tiene el informe sobre su mesa.
Era uno de los temores desatados ante la inestabilidad provocada por el procés y hoy se han confirmado los peores presagios. Barcelona no ha conseguido hacerse con la sede de la Agencia Europea del Medicamento. La capital catalana ha sido eliminada en primera ronda y eso que partía como favorita para hacerse con esos 900 puestos de trabajo. Ámsterdam será finalmente el destino elegido para este organismo europeo que buscaba nueva ubicación tras abandonar Londres por el Brexit. La capital de los Países Bajos ganó en la última ronda a Milán. El Gobierno cree que la pérdida es uno de los daños directos del independentismo. Desde Bruselas, el expresidente Carles Puigdemont asegura que la culpa es de la violencia del Estado contra Cataluña. Sí que quiero decir que el Gobierno de España ha remado con mucha fuerza y en la misma dirección. Quizás otros no han remado con esta misma fuerza y con esta misma dirección que teníamos que remar juntos. Yo me atrevo a decir que este quizás es uno de los daños directos, otro de los daños directos que nos ha podido llevar el independentismo a Cataluña. Tras la muerte por sorpresa del fiscal general del Estado, toca hablar de relevo. De momento y de forma temporal se encuentra al frente Luis Navajas, uno de sus estrechos colaboradores. Mientras el Gobierno desea que la transición sea rápida y consensuada, se ocupa también de otro asunto, de los comentarios ofensivos publicados tras la muerte de Maza. Podem ha abierto el proceso para expulsar al dirigente que celebró su fallecimiento. Hace 20 días de esta imagen, a la derecha de Maza, Luis Navajas durante la presentación de la querella catalana, la de la declaración de independencia. Contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña. Navajas, colaborador imprescindible de Maza y teniente fiscal del Supremo, le sustituirá hasta que se nombre un nuevo fiscal general del Estado. Con la crisis catalana abierta en canal, el Gobierno quiere que el relevo llegue pronto, en torno a las 3 semanas, y que esta vez tenga el respaldo de Ciudadanos y de PSOE. Lo que le exigimos, insisto, al Gobierno, que deje trabajar a los fiscales, que no intente intervenir. Ojalá se renueve la Fiscalía de una manera que intente respetar la independencia de ese órgano. Pero ahora la atención de la Fiscalía se centra en los tuits ofensivos. Se van a investigar estos hechos y si se considera que son constitutivos de delito, por supuesto que se presentará una querella al efecto. Entre las respuestas más comentadas, el hasta nunca diarrán las juventudes de la CUP, con Maza cabeza abajo, o el brindis del dirigente catalán de Podemos, Cristian Fernández. Podemos ya ha iniciado los trámites para expulsarle. Récord de ventas y de empleo. Entre el Black Friday, el Cyber Monday y la campaña navideña arranca sin duda la época más consumista del año. En las próximas semanas se van a formalizar más de 1 millón de contratos. Claro que solo una cuarta parte se prolongarán después de esas fechas. Pues serían 9,98, ¿vale? Más de 1 millón de empleos. Por primera vez la campaña de Navidad y de rebajas superará esta cifra de contratación según las previsiones de ADECO. En comercio y transporte el volumen de trabajo se dispara. Tendremos incrementos de en torno al 20, al 25, al 30% de los volúmenes con los que estamos trabajando normalmente. El empleo aumentará un 14% respecto al año pasado. Las perspectivas son muy buenas. Casi 9.000 puestos de trabajo se van a crear a nivel de organización. El año pasado fue muy buena y este año va a ser brutal. Y cada vez adelantamos más las compras navideñas. Hay cosas muy puntuales que están muy de moda y son las que antes se agotan. Antes tradicionalmente aumentábamos en fechas de Navidad y ahora se ha adelantado al Black Friday. Esta misma semana empiezan muchos de los contratos. Pues estamos hasta después de Reyes. Y después con perspectiva a cubrir un poquito en Navidad. Pues voy a estar de miércoles a domingo en la época fuerte en el Black Friday. Cataluña y Comunidad Valenciana serán las regiones donde más se creará empleo en esta campaña de Navidad. ¿Tendrá algún premio Galicia por ser de las comunidades que sí han cumplido con el déficit? La secretaria de Estado de Economía, la viguesa Irene Garrido, asegura que no, porque el mejor premio que puede recibir la comunidad es la confianza que genera y la posibilidad que tiene para acceder a los mercados. Creo que el mayor reconocimiento de Galicia es que yo creo que está considerada no solo en España, sino en el resto de Europa como una comunidad cumplidora, una comunidad que genera confianza, una comunidad que puede, digamos,
optar por inversiones porque tiene acceso a los mercados de capitales, a la financiación sin ningún tipo de problema? Pues yo creo que no. De hecho, las variables de Galicia no están repercutiendo no lo dicen así. Galicia está creciendo por encima del resto del territorio español y seguramente no le ocurre a otras comunidades que no hacen los esfuerzos de cumplimiento. Galicia crece por encima, duplica el crecimiento de la zona euro. La Guardia Civil detenía en el peaje de la AP9 en Vilaboa a 4 hombres vecinos de Madrid con cerca de 4.000 pastillas de Rivotril, un ansiolítico y anticonvulsivo de prescripción médica obligatoria. Los arrestados de entre 28 y 40 años llevaban también un lote de recetas falsificadas. La Guardia Civil interceptó el vehículo cuando trataba de realizar una maniobra evasiva para evitar el control rutinario. Al menos 3.400 plazas de empleo público en 2018. Esa será la oferta de nuevos puestos de funcionarios que presente la Xunta. Hoy el consejero de Facenda, Valeriano Martínez, ha anunciado su intención de trasladar una oferta pública a los sindicatos que pretende generar más de 14.000 nuevas plazas de aquí a 2020. El gobierno local de Oporriño sigue peleando porque se elimine el paso a nivel que cruza el pueblo y en un comunicado el concello critica a DIF por desatender los problemas de este municipio y su seguridad. Hace poco, más de un año, recordamos un accidente dejó aquí 4 muertos. Adif tiene en marcha un plan para eliminar 74 pasos a nivel en los próximos 7 años, pero Oporriño no está en la lista. El tráfico ferroviario entre Vilagarcía y Catoira quedaba interrumpido esta mañana después de que un tren arrollase mortalmente a un hombre. Las primeras investigaciones apuntan a que se habría arrojado a la vía para acabar con su vida. El suceso ocurría en Osalgueiral, en Bamio. 2 servicios regionales quedaron paralizados de inmediato y los usuarios afectados fueron trasladados en autocar. La viuda de uno de los marineros del Santa Ana presenta una querella contra el armador del pesquero. Le acusa de haber falsificado los documentos de enrole. Busca demostrar que la falta de cualificación de la tripulación y de la persona que estaba al mando en el momento del accidente pudieron ser la causa del siniestro. Era 10 de marzo de 2014 cuando el Santa Ana, de bandera portuguesa y armador de muros, se hundió al chocar contra unas rocas en la costa de Asturias. Este es el resumen en vídeo del mes de octubre. En esta animación de la NASA podemos ver perfectamente al huracán Ofelia en acción, acercándose a Galicia, mientras comienzan a aparecer unas enormes columnas de humo blanco procedentes de los incendios. Ofelia fue el primer huracán que alcanzó el Atlántico Oriental, algo realmente atípico. Nunca antes un ciclón de esta categoría había llegado tan al este. En su viaje recogió polvo del Sáhara y también el humo de nuestros incendios. La de mañana martes será de nuevo una jornada de cielos despejados. Las altas presiones continúan aportando estabilidad desde el este de Europa, pero también es verdad, se lo anunciábamos hace unos minutos, las bajas presiones se acercan lentamente por el Atlántico, así que se esperan nubes al oeste de A Coruña y en el litoral norte de Pontevedra en las últimas horas del día. Serán el prolegómeno de lo que vendrá el miércoles, para cuando se esperan algunas lluvias. Pero mañana, la de mañana será una jornada de transición con temperaturas sin cambios, máximas de 20 grados en Pontevedra, 19 en Vigo, en Ferrol, valores muy suaves y primaverales, mínimas un poquito más bajas en las ciudades de Ourense, 4, tan solo 2 grados de mínima en Lugo. Los vientos aumentarán progresivamente su intensidad, se van a producir rachas fuertes hacia la noche en la costa atlántica. y 9:40 de la noche, nos acompaña en el plató de Más que Contar Fernando Agrasar, director de la ETSA, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña. Fernando, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Para hablar de paisaje, una palabra tan intrínseca al espíritu gallego, bien entendido, mal entendido para algunos, y en concreto de paisajismo,
porque queda ya muy poquitos meses para que pongáis en marcha ese primer título, uno de los primeros títulos, si no me equivoco, de paisajismo de la Universidad Pública Española. Hasta hoy pues apenas hay un precedente en este tipo de estudios. Cuéntanos, Fernando. Bueno, es un grado en paisaje, así se llama, de 4 años, que comenzaremos a impartir en el curso 17-18, o sea que en septiembre de este año arrancará. Fernando, la gente cuando piensa en paisajismo quizás lo ligue más a un ámbito de arquitectura, otros más a algo más terrenal, por decirlo de algún modo, pues esa botánica, esa edafología que también hablamos que tiene su lugar. ¿Cómo podríamos explicar en qué consiste unos estudios de paisajismo? ¿Qué salidas profesionales tiene, por ejemplo? Pues en esto que has mencionado tú. Hace 2 años aproximadamente, desde la Escuela de Arquitectura, tuvimos la iniciativa de impulsar un grado en paisaje con la idea de formar unos profesionales cuyas competencias estuvieran en cuestiones botánicas, edafológicas, hidrológicas, en fin, que tuvieran una competencia técnica en esto y también la competencia de intervención en el paisaje, o sea, que fueran capaces de diseñar paisaje, de intervenir en el paisaje. En ese sentido, el paisaje, desde el modelo francés, digamos que ellos tienen una larga tradición en paisaje, en estudios de paisaje, quiero decir, nos parecía interesante. O sea que Francia, digamos que es de algún modo el espejo en el que os habéis mirado para llevar adelante esta iniciativa. Y en muchos otros, pero digamos que desde el punto de vista de la estructura de los estudios, bueno, era un referente muy interesante para nosotros. Los estudios de paisaje, los estudios específicos de paisaje, la formación en paisaje, tienen una larguísima tradición en toda Europa y en España pues no existen. ¿Una intervención en paisaje implica que tengan que ser espacios exteriores o también puede haber paisajistas de espacios interiores? Sí, Fernando? claro. Pero digamos que el jardín es una pequeña casuística cuando hablamos de paisaje, que es algo más amplio y más importante. Estamos hablando del paisaje como elemento productivo, como soporte productivo, con una dimensión estética y luego una dimensión sostenible y medioambiental también, claro. La idea de empezar a impartir este grado aquí en Galicia surgió porque detectasteis una necesidad profesional, una carencia en el mercado laboral, ¿o por qué exactamente? Bueno, digamos que en el paisaje los arquitectos superiores somos competentes, hay ingenieros forestales, ingenieros de montes, los geógrafos también es un campo de acción en el que intervienen, pero actualmente, ya desde hace un tiempo, es una realidad muy clara que todo el tipo de trabajo de intervención en el paisaje o en el territorio, o en la planificación del territorio, o en la construcción, en el diseño y la construcción, en la arquitectura, son trabajos multidisciplinares con equipos cada vez que integran profesionales de diferentes especialidades, que aportan diferentes competencias y conocimientos. Y en ese contexto nos parecía que era una carencia importante del sistema universitario español, una oferta que no existía en el sistema universitario español. Desde la Escuela de Arquitectura teníamos una idea muy clara de cómo había que hacer esto. Hemos contado con nuestros colegas de la Universidad de Santiago, del Politécnico de Lugo y de la Facultad de Geografía e Historia. Tuvimos muy buen diálogo con ellos y se sumaron al proyecto encantados. Y sobre todo estábamos muy interesados que se iniciase y se impartiese desde Galicia, porque esto tiene evidentemente un retorno que nos parecía también importante. ¿De qué manera se podría beneficiar Galicia del hecho de que haya salido de aquí precisamente este grado? Pues nuestra intención, nuestra intuición y nuestro convencimiento también es que, aunque el grado se va a ofertar a todo el Estado, al no existir esta oferta, suponemos que habrá alumnos que quieran cursar este grado aquí, pero obviamente muchos de ellos serán gallegos. Esto implica
que unos nuevos profesionales formados específicamente en paisaje van a estar radicados en Galicia. El hecho de que las dos universidades impartamos conjuntamente este grado tiene un retorno en investigación, profesionales dedicados a estas cuestiones, etcétera, que va a tener unas consecuencias importantes, entre otras cosas, por ejemplo, para desarrollar y llevar a cabo todas las leyes que ya están previstas para la defensa y la preservación del patrimonio. Pues esperemos que sí, que tenga rédito y consecuencias aquí también positivas. Fernando, y a nivel de estructura de estudios, para aquellos que a lo mejor nos estén viendo y estén interesados, pues yo me quiero dedicar a eso, yo quiero estudiar eso, paisajismo en la Universidad de A Coruña. ¿Cómo se va a estructurar? Porque me comentabas antes que van a ser unos estudios a caballo entre dos campus. ¿Cómo os vais a organizar? Sí, es un título conjunto entre la Universidad de A Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela. De la Universidad de A Coruña participamos en la Escuela de Arquitectura, en Santiago, como he dicho antes, el Politécnico de Lugo y la Facultad de Geografía en Santiago. Los 2 primeros años se imparten en el Politécnico de Lugo y los 2 últimos en la Escuela de Arquitectura de La Coruña, aunque la coordinación académica la tenemos nosotros desde aquí, desde la Escuela de Arquitectura. Esto lo hemos hecho, bueno, nos parecía interesante, primero para no tener que mover constantemente a muchos profesores, pero también porque el Politécnico de Lugo tiene una serie de recursos, laboratorios específicos, etcétera, y la Escuela de Arquitectura tiene otros recursos, un Fab Lab, también laboratorios específicos, que son necesarios para apoyar esa docencia. Es decir, que los alumnos van a contar con centros que tienen una larga tradición y unos recursos importantes desde un punto de vista técnico y formativo. No sé si ese perfil de estudiante que complete ese grado de paisajismo sería el encargado, por ejemplo, Fernando, de colaborar con la administración pública en esa guía de colores que acaba de sacar, por ejemplo, la Xunta en colaboración con los arquitectos. Pues, ¿sería el perfil indicado? Pues claro, pero no solo para desarrollar ese tipo de guías, sino después para asesorar, dar seguimiento, que es lo importante, ¿no? Lo importante. Fernando, vosotros habéis tenido una parte importante que ver en esa guía, que bueno, estamos viendo algunos ejemplos por zonas geográficas que se diferencian y para las cuales pues, hay unos colores indicados, sugeridos. Sí. Aunque de momento a lo mejor es pronto para decirlo, ¿qué acogida crees que ha tenido esta medida, que no deja de ser eso, una guía y no una norma de momento? Bueno, a mí me parece que es interesante que este tipo de cuestiones se sugieran y no se impongan. ¿No? Porque yo creo que en este tipo de cuestiones no hay nada peor que la falta de criterio. Y cuando no se tiene un criterio profesional y autorizado, tener un referente que por lo menos evite desmanes, digamos, es interesante. Porque digamos que son como grados de transgresión, ¿no? Aún así puede haber gentes que hagan algún pequeño atropello cromático por ahí. Bueno, pero ya no tienen la excusa de la total ausencia de criterio, porque si no saben cómo actuar, tienen, digamos, un documento fácilmente accesible al que pueden echar mano. Yo creo que es importante ese tipo de iniciativas. Y lo de ante la duda blanco siempre, Fernando, ¿compartes esa apreciación o tiene matices? Yo voy a confesar ahora que no nos escucha nadie, y esto es que siempre comento en un tono jocoso con compañeros de otras universidades y de otros lugares, que los gallegos somos muy temerosos con el color, menos en las vilas mariñeiras, pero eso es otra cuestión. Sí, que no arriesgamos demasiado. No, pero tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la luz, tiene que ver con los materiales que empleamos aquí, y somos un país de material natural, de madera, de piedra y blanco. Bueno, a mí no me parece que esté mal. Esto es mejor blanco que alguna otra, algún otro atrevimiento. Esto es una singularidad. Bueno, pero el color también es una opción de proyecto interesante, pero ¿cómo era aquello? Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Que hay que usar con cuidado. Fernando Grasar, director de la ETSA, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros para explicarnos, entre otras cosas, ese grado de paisajismo que se empieza a impartir el curso que viene
como decimos, a caballo entre el campus de A Coruña y el de Santiago, en esas instalaciones que tenéis en Lugo. Muchísimas gracias, Fernando. Adiós. Quédate con nosotros si quieres para ver con nuestros espectadores, para que conozcan a nuestro siguiente protagonista con el que hoy cerramos este relato informativo. El de Carballo tiene solo 13 años y ya despunta en el mundo del karting. Hola, chamo-me Guille, teño 13 anos, son de Carballo e son piloto de cars. Este ano corrín o Campeonato de Asturias e a primeira carreira rompiu o chasis, non fun con este chasis, fun con a beca do karting Marineda e fun con outro chasis. E xa a segunda carreira fun co equipo Team Botas Bike, quedamos en sexta posición. O Campeonato Asturiano consta de 5 carreiras, corrinas todas. 3 nos puiden correr por fallos do coche, pero aínda así quedei sexto de 24 e creo que é un bo resultado para ser o primeiro ano e estou bastante contento. No car é obligatorio levar unha serie de cousas para ir cómodo no car e pola seguridade. Unha das máis importantes é o costillar para non facerte daño nas costillas no asiento, que é moi duro. O cousa moi importante é o Hans, para a protección do cuello, para non dobralo, non me deixa doblar. Isto vai na espalda e non me deixa doblar o cuello para atrás e non ter ninguna lesión. Despois o sotocasco para a higiene do casco, para non sudalo. Os guantes. No Campeonato de Asturias é obligatorio levar un mono, nivel 2, que é ignífugo, e despois tamén temos que levar botas específicas para o car e o casco, que é homologado xa para cars, é máis corto e ten máis visión para ver para atrás. Este ano estou buscando patrocinadores para poder seguir correndo a próxima temporada. Quería, cambio de categoría, é un pouquiño máis cara, o coste que temos que conseguir de presupuesto mínimo 10.000 euros. Podedesme seguir na miña página de Facebook e podedesme encontrar como Guille Botas. Se queredes aportar algo como patrocinador, como se unha empresa ou unha persona, a través de Facebook podedes contactar comigo. Pues con este pequeño genio al volante nos despedimos hoy. Que pasen una buena noche. Mañana volvemos a contar a partir de las 9. Adiós.